Buenas noches con todos. En primer término, quiero agradecer a las personas que están presentes y también a quienes nos acompañan este día en este conversatorio testimonial. Quiero mostrarles el poemario de Catherine Estrada. Quiero empezar con esto que dice en un poema que se llama Mi Astro y dice, ¿no? Siempre asocié el aleteo con el inicio del vuelo de los pájaros y el silencio con la contemplación. La luna y la tierra giran sobre su propio eje, y tú, mi astro, girabas y girabas y girabas, frente a mis ojos, entre mis nervios, ante mi espanto. Y empecé a ver a través de tus ojos muros insoslayables, personajes de terror, centros de interrogatorio, metodología típica, los nunca podrá, nunca podrá, nunca podrá. Y empecé a girar sobre mi propio eje. Creo que eso es a veces el primer momento en el que todos nos sentimos como que no sabemos qué hacer de repente en ese primer momento. Y entonces la pregunta que yo quiero iniciar es para todas aquellas mamis que nos acompañan, ¿cómo empieza este camino, no? ¿Cómo empieza desde el testimonio de cada una este camino el cual nos toca vivir? Agradecerte por la invitación, mandarle un abrazo virtual a Rubí y a Paola. Rubí me está comentando que ya está leyendo mi libro y de verdad que me alegra mucho llegar a personas, a madres sobre todo, que han pasado por la misma, porque si bien cada caso es distinto, como te comentaba el otro día que conversábamos, tenemos también muchas cosas en común, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cosas en común es cuando te dan el diagnóstico. En mi caso, desde que empecé a ver los síntomas, pero cuando te dan el diagnóstico definitivo, o por lo menos que te lo da un especialista, ¿no? Y no solamente son suposiciones, porque muchas veces los familiares te dicen, no, no habla porque es engreído, porque es hijo único, o porque lo estás sobreprotegiendo mucho, o razones, ¿no? Diversas. Pero cuando tú, en el caso de Gonzalo, él a los 8 meses empecé a llevarlo a terapia, a lo que es estimulación temprana. Y dentro de estimulación temprana tenía compañeros de su edad y más grandes, ¿no? Niñitos hasta de 2 años. Entonces, yo aparte tengo dos sobrinos mayores, entonces sabía más o menos cómo era la evolución, ¿no? De la primera etapa de los niños, y me daba cuenta de que Gonzalo, si bien tuvo un desarrollo regular, te puedo decir normal, hasta el año 3 meses aproximadamente, decía palabras dentro de su edad y empezó a caminar antes del año, etcétera. Siempre él tuvo problemas de trastorno de sueño. Desde que nació él no dormía bien, se despertaba cada 2 horas a lactar, era un niño bastante que se despertaba con mucha facilidad, y tampoco, bueno, hasta el año 3 meses sí se dejaba abrazar. Él en su caso luego ya no se dejaba abrazar, no contestaba a su nombre, nos dejó de mirar. Y recuerdo que en mi ansiedad yo me echaba con él en el piso donde él se tiraba, porque a él le gustaba mucho estar echado en el piso para que me siga mirando, porque no quería que me pierda la vista, ¿no? Hasta que lo llevé a una neuropediatra, y ella me dijo de que posiblemente tenía estaba dentro del espectro autismo, pero que tenía muchos síntomas porque realizaba juegos repetitivos, ponía los cojines, los palitos de fósforo en fila, y tenía esa obsesión por poner todo en línea, ¿no? Y si le movías algo, le daba crisis, ¿no? Igual el televisor lo prendía, porque él es muy hábil con todo lo que son artefactos, entonces prendía el televisor, prendía la radio a la vez, y no podías tocarle nada. Y cuando son muy pequeñitos, tú lo puedes tomar de una forma un poco más a la ligera, pero cuando van creciendo y continúan con ese comportamiento diferente, ¿no? Ya te empiezas a dar cuenta que ellos tienen justamente esas características, ¿no? Que los definen dentro del espectro del autismo. Tanto para mi esposo como para mí, fue el inicio difícil, ¿no? Porque éramos padres primerizos, ¿no? Gonzalo es hijo único. Entonces,
ya hay una expectativa cuando uno tiene un niño desde que estás embarazada y todo eso, y tienes también a veces temores, ¿no? Ya cuando te dicen de que tu hijo está dentro del espectro de autismo, esos temores se acrecentan mucho. Y lo bueno es que, como te comentaba también, el tema de la internet, ¿no? Eso yo creo que fue un recurso que me ayudó muchísimo, si bien hay información también bastante sesgada o no muy científica, que digamos, uno puede discernir y buscar lo que necesita, y yo en los primeros 5 años de Gonzalo creo que me dediqué a eso, a investigar, ¿no? A investigar, encontré muchas terapias, sobre todo sensorial, que lo tenía muy alterado, la terapia de lenguaje, la terapia de conducta, la alimentación, que no en todos los casos es lo mismo. Hay niños autistas que tienen alergia a la caseína, al trigo, pero no todos lo tienen, ¿no? Entonces, en el caso de Gonzalo, yo iba dándole, quitándole, así, viendo qué es lo que le hacía mejor, el magnesio, los probióticos, etc. Entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que la primera etapa, como te decía, es bastante fuerte, y bueno, en el poema que has leído trato de plasmar eso para una forma de, no solamente de recordar esa etapa de Gonzalo, sino también yo creo que ha quedado como una evidencia de algo con las que muchas madres pueden sentirse identificadas. En la primera niñez, yo creo de que el hecho de que él no midiera el peligro, eso me tenía realmente psicoseada, ¿no? Porque en el caso de Gonzalo, él, si tú dejabas la puerta abierta en un 5.º piso, salía corriendo, se aventaba. Él no tenía límites, no tenía miedo, y eso le ha durado más o menos hasta los 11 años. Su tema sensorial era fuerte. Si bien los ruidos, por ejemplo, que muchos niños tienen un problema muy fuerte con los cohetes de Navidad, de Año Nuevo, eso a los 3 años más o menos lo dejó de molestar, y no la música alta como a los 6, pero yo estoy segura que ha sido con las terapias, ¿no? Las terapias han ayudado un montón. Y la segunda vez que fue una crisis muy fuerte, bueno, el colegio, las inclusiones, porque yo lo he tenido en un colegio especial y también lo he tenido en varios colegios, ya perdí la cuenta de cuántos colegios inclusivos y disque inclusivos, ¿no? Y en ese trayecto, buscando el colegio adecuado, he pasado temas muy difíciles, porque Gonzalo sí, por lo mismo que tenía alteraciones, ¿no? de su lado, de los sentidos, se puede decir, era pegalón, ¿no? Les pegaba a los niños. Entonces, aparte que también en mi familia hay antecedentes de niños que pegaban, ¿no? Cuando eran ya personas mayores, que cuando han sido niños eran violentos, sin tener ningún diagnóstico. Entonces, yo creo que Gonzalo se complementó eso, y eso hacía más difícil su integración dentro del grupo, porque obviamente ningún niño se va a acercar a otro que le jala el cabello, que le tire un manazo, ¿no? En la familia nosotros, bueno, mi esposo y yo teníamos marcas aquí en el cuerpo de Gonzalo, que nos mordía a veces cuando le daba crisis, aventaba las cosas. Eso con los años fue mejorando también, pero ya en la etapa de la adolescencia, comenzó, yo creo que más que nada, como él es un chico muy listo, se comenzó a dar cuenta que él es diferente, ¿no? a sus amigos populares. No tenía ningún diagnóstico, entre comillas, porque realmente todos los chicos tienen siempre algo que tratar, pero en el caso de Gonzalo, él no sabía cómo llegar a ellos, ¿no? Se sentía muy interesado, porque me hablaba sobre todo mucho de sus compañeras, las mencionaba mucho en casa, las rutinas con la profesora, pero él no sabía cómo llegar, y muchas veces más bien causaba, yo siento o pienso, un rechazo de parte de ellos. Pero ahí entraba a tallar
si el colegio realmente era inclusivo, hacían todo un tema de sensibilización con los padres de familia, con los compañeros, pero había colegios en que no ocurría eso, sino todo lo contrario, solamente ellos sentíamos rechazo, aparte de que la inclusión en el Perú es prácticamente inexistente, porque cuando uno va a un colegio estatal, las terapias son una vez al mes, y eso es inmanejable, y cuando vas a un colegio particular, te dicen que necesita 3, 4 terapias al día, pero Gonzalo ha ido con maestra sombra, con un acompañante, ha necesitado más o menos hasta el 3er grado de primaria, que alguien esté a su lado, aparte de la profesora, y también ha sido un tiempo muy complicado, y en la adolescencia, cuando acabó la secundaria, en el 5.º año, justamente cuando iniciaba el 5.º año de secundaria en el 2020, empezó la pandemia. Y eso fue la última crisis que tuvo, porque ese 2020, cuando acabó quinto, ya no volvió a ver a sus amigos, no tuvo fiesta de promoción, y él tenía y después me di cuenta con el tiempo que tenía muchos deseos de participar de toda esa costumbre que él había visto en otros primos, en otros amigos, que había visto que tenían su fiesta, etc. Pero acabó su 5.º año virtualmente con apoyo mío, pero al terminar, mejor dicho, cuando empezó en 2021, empezó la segunda ola, y él se dio cuenta de que no iba a ir en presencial a un instituto ni nada, y dejó de comer por 4 días, dejó de dormir por 5, él no quería saber nada de la virtualidad, la rechazaba horriblemente, estaba deshidratado, físicamente muy mal. Entonces, a veces uno, cuando ya están grandes y tú los ves mejor, tú dices, ya, la peor etapa ya pasó. Pero no siempre es así. A veces simplemente se transforma en otras situaciones dependiendo de la edad. Si uno mismo ha tenido crisis en la adolescencia y tantas cosas, ellos con muchísima más razón. Con apoyo de especialistas que habían trabajado con Gonzalo anteriormente, y también con el apoyo emocional de la familia, que se conectaba por internet con él y todo lo demás, él ha logrado superar esa etapa, y todavía está un poco recluido en la casa, todavía no quiere salir mucho, pero es poco a poco, ¿no? Y si algo he aprendido en todo esto es a tener paciencia y saber que a veces retroceden un paso para luego avanzar 2. En varias ocasiones he escuchado esta frase, es una frase africana que dice que para criar y educar a un niño se necesita una tribu entera, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotras, las mamás, muchas veces por el abandono del Estado, el abandono social del Estado, en todos los ámbitos del diagnóstico del autismo, porque lamentablemente las terapias que ofrecen no son suficientes, la inclusión no es, salvo honrosas excepciones, la adecuada, y entonces nosotros de alguna forma tratamos de buscar mamás o personas que pasan por situaciones muy similares y unirnos, ¿no? Unir fuerzas, intercambiar experiencias, recetas, muchas veces que necesitan ellos, por ejemplo, en el caso de Gonzalo, toda su niñez no tomó leche, o toda la niñez no le daba yo dulces, sino frutos secos, frutas en general, frescas, y todo eso muchas veces al llevarlo a una matiné, al llevarlo a la interacción rutinaria que tiene cualquier niño, lo veían un poco extraño, y las miradas de la sociedad yo creo que hacen más daño que cualquier otra cosa a las mamás, a los papás, que nos sentimos ya bastante, tenemos de alguna forma que superar el duelo, como dijo Paola, pero ese duelo, algunas personas, dependiendo de la forma de ser de cada uno, dura más o dura menos, ¿no? En mi caso, yo creo que ha sido muy corto mi duelo, porque más era mi miedo, porque yo tenía la idea de que yo tenía que encontrar la solución, ¿no? La solución, y me recuerdo de que la primera noche que Gonzalo
estuvo muy mal, una crisis que no pudo dormir toda la noche. Era muy pequeñito, tendría 3 años. Yo lloré casi toda la noche, pero al día siguiente me bañé y dije, no, yo no puedo darme el lujo de seguir llorando, ni de lamentarme, ni de decirme por qué a mí, sino para qué. Entonces vamos a trabajar, ¿no? Y empecé a investigar y empecé a buscar. Obviamente tenía mis altibajos, tenía mis etapas difíciles, aparte de que yo, y creo que también en este caso de Rubí y Paola, tenemos el acompañamiento de nuestros esposos, ¿no? Que ellos, de alguna forma, no es una colaboración porque ellos tienen el mismo derecho y el mismo deber que nosotras, pero lamentablemente vivimos en un país machista donde muchos hombres cuando tienen un hijo con autismo, una hija con autismo, se van de la casa, abandonan a la familia, la dejan a la mamá sola, se hacen los desentendidos, son irresponsables o simplemente no toleran esa situación y huyen, ¿no? Entonces, en mi caso no ha sido así, yo hemos sido un equipo bastante unido y siempre he creído de que lo que Alfredo, mi esposo, le da a Gonzalo es lo que yo no puedo darle y viceversa, ¿no? Nos complementamos porque hay situaciones en que él lo entiende, que me dice hasta lo que piensa, ¿no? Porque Gonzalo, si bien tiene lenguaje, si habla, su conversación es muy corta, muy limitada y te dice lo puntual y específico, ¿no? Aparte que Gonzalo es muy matemático. Justamente me estaba acordando hace un rato que el papá de mi esposo, que paz descanse, el señor Alfredo Penaque, era matemático, era ingeniero de sistemas y hacía calendarios a mano. Encontramos en su habitación después que falleció, con las lunas, ¿no? Lo había hecho el año entero con las lunas llenas, la luna menguante, el cuarto menguante, todo con las fechas, todo, pero de su cabeza, no escrito. Entonces dijimos, wow, ya sabemos de aquí salió Gonzalo, porque Gonzalo tiene unas potencialidades muy hermosas, tiene un oído musical extraordinario, te puede decir cualquier fecha de cualquier año, qué día. Me dijo en 2 segundos que yo nací un día viernes, cuando le dije mi día y año. Entonces tiene, más que, no es una resignación, es un respeto. Yo siempre digo eso y repito eso y no me voy a cansar de decirlo, de que nuestros hijos no son un diagnóstico, no son el chico con autismo, la niña con autismo, no. Ellos tienen nombre y apellido y ellos son una personalidad que pueden tener sus diferencias, pero merecen el mismo respeto que todos nosotros. Y lamentablemente hay muchas personas que de muy buena fe te recomiendan muchas cosas y se siente la buena intención, la buena vibra. Pero también hay personas que simplemente se dedican a juzgar, a decir, seguramente has hecho mal esto, o seguramente has hecho mal el otro, o no le diste el tiempo suficiente, o no lo llevaste a tal terapia, o etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ya no necesitamos eso, los padres y las madres de jóvenes con autismo, y en general con cualquier tipo de diagnóstico, sino más bien un apoyo sincero, un apoyo moral y una comprensión de la situación, que no es nada fácil. Ya tenemos en contra, como decía al principio, el tema de que y no estoy diciendo de que nos den una pensión como pasa en España, por ejemplo, ¿no? Por tener un hijo con autismo, una hija con autismo, los padres reciben una pensión y reciben todo lo que necesitan en cuanto a terapias. En el caso de países cercanos como Argentina, Chile, están muy evolucionados en el tema social en general y hay leyes que sí se respetan y no solamente quedan en letra, y que en la realidad se ve que los profesores son capacitados, porque finalmente los profesores tampoco son magos, ¿no? ¿Cómo llevar un aula con 5 o 6 chicos con autismo si tú no estás capacitado? ¿Cómo puedes recibir más? Entonces, esa es una labor que se tiene pendiente y que creo que debemos seguir luchando porque nuestros hijos tengan mejores condiciones, para que tengan mejor calidad de vida en general. Y yo creo que vale la pena la lucha porque los resultados son hermosos y nuestros hijos son personas que merecen todo nuestro apoyo y nuestro respeto.